Dios le bendiga a todos los que nos están sintonizando por medio de las redes sociales. Esperamos que en esta tarde este mensaje sea de bendición para su vida. Y cómo no, siempre la palabra de Dios es de bendición para la vida, porque a través de las Escrituras alcanzamos muchos beneficios. Y en esta hora yo le quisiera a usted pedir que me abra en el Salmo capítulo 62. Versículo 11 y versículo 12. Salmo capítulo 62, versículo 11 y versículo 12. Y cuando lo tenga, usted nomás me dice amén y comenzamos a leer. Y si usted no tiene Biblias, pues allá hay Biblias atrás, mi hermano, para que me acompañe a leer con una Biblia. Un buen cristiano siempre tiene que tener una buena Biblia. Amén. Y como yo sé que aquí todos son buenos cristianos, pues todos traen buenas Biblias. Pero no se preocupe, si usted no tiene, ahí hay atrás, no hay problema. Dice lo siguiente la Escritura, el Salmo 62, versículo 11 y 12, el salmista dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. Amén. Pueden tomar su lugar y en esta tarde vamos a estar hablando de tres cosas que miro yo en este salmo. Y una de las cosas que vamos a estar hablando, primeramente el salmista habla que de Dios es el poder. Segundo, que de Dios es la misericordia. Y tercer cosa que vamos a hablar, que Dios paga a cada uno conforme a sus obras. Amén. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia las obras de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y mientras yo meditaba en este pasaje, los cielos cuentan la gloria de Dios, me recordaba cuando Jesús le dijo en una ocasión a ciertos amigos: no te he dicho que si crees vas a mirar la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es el poder mismo de nuestro Dios. Cuando Dios creó el cielo, Dios creó la tierra, Dios los creó por su poder, con su poder. Pero no solamente Dios creó el cielo y la tierra con su poder, sino que lo más interesante, que ese cielo y esa tierra, Dios lo sustenta hasta el día de hoy. Han pasado años y siglos que Dios creó el cielo y la tierra con su poder, pero hasta la fecha de hoy Dios lo sigue sustentando. Y solamente es a través del poder de Dios que se pueden sustentar todas las cosas. El apóstol dice en una ocasión, cuando vamos al libro de Efesios capítulo 6, cuando dice: fortaleceos en Dios y en el poder de su fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tomamos nosotros, nos fortalecemos en el poder de Dios y en el poder de su fuerza, nosotros vamos a ser unas personas diferentes. ¿Por qué? Porque en el poder de Dios y la fuerza de Dios radican todas las cosas. Y ya le vengo a decir a usted en esta hora, y usted, hermano, que me oye por medio de las redes sociales, si usted se siente un poco desanimado, un poco cabizbajo, está pasando por alguna problemática, alguna aflicción, alguna lucha, como es muy normal en estos tiempos pasar por esas dificultades como cristianos, pues la clave le vengo a decir a usted que si usted se fortalece en Dios y si usted se fortalece en el poder de su fuerza, usted podrá resistir. ¿Por qué? Porque la batalla que el cristiano está pasando es una batalla espiritual. Y esa batalla espiritual solamente se puede resistir, se puede aguantar mediante el poder de Dios y mediante el poder de su fuerza. Dios le ha delegado y le ha dado al cristiano el poder para poder resistir. Dios le ha dado la fuerza al cristiano para poder resistir.
Pero ¿qué pasa muchas veces? Y quizás a mí también me pasa. Muchas veces en medio del desaliento, de la aflicción, lo que menos yo quiero o lo que menos usted busca es cómo fortalecer su vida en Dios. Sabiendo que ahí está la clave para vivir una vida en victoria, para ser un cristiano en victoria, es necesario fortalecernos en Dios y en el poder de su fuerza. Si no buscamos el poder de Dios y buscamos la fuerza de Dios, vamos a vivir un cristianismo muchas veces débil, un cristianismo desalentado, un cristianismo sin dirección. Pero aquel cristiano que se fortalece en Dios y en el poder de su fuerza, recordando que el poder de Dios es invencible, que el poder de Dios es incomparable, y que una de las cosas que el cristiano, Dios prometió guardarlo y fortalecerlo. Cuando Dios habla su poder. Oiga bien lo que dice el escritor a los Hebreos capítulo 1 versículo 3, dice el escritor, que hablando acerca de Dios, quien sustenta todas las cosas, hablando del poder de Dios. Dios que sustenta todas las cosas. Oiga bien, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hermano, y yo digo una y otra vez, cuando usted lee la palabra de Dios, su vida es alimentada mediante el poder de Dios. Por eso la necesidad de nosotros fortalecernos en Dios, hermano. ¿En qué manera yo me puedo fortalecer en Dios? Bueno, usted se puede fortalecer en Dios, es cierto, a través de la oración. Usted viene a la iglesia y se fortalece en Dios, pero nunca se le olvide que usted también puede ser fortalecido en Dios y en el poder de su fuerza a través de su palabra. Porque Jesús dijo que su palabra es poder, su palabra es verdad. Entonces, ¿cómo puedo yo permanecer firme cuando me fortalezco solamente mediante el poder de su palabra, hermano? Qué grande es el poder de su palabra. Ese poder y esa palabra crearon los cielos, esa palabra creó la tierra, porque así dice la Biblia, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo la creó? Por el poder de su palabra. Y usted está sustentado, usted está aquí, yo estoy aquí por el poder de su palabra. Y no solamente Dios me crió mediante su poder, sino que Dios también me sustenta mediante el poder de su palabra. Qué privilegio tiene, hermano. Qué hermoso, qué privilegio tienen los cristianos de verdad. Qué privilegio y qué bendición es de usted ser cristiano y de yo ser cristiano. Y de poder venir y fortalecernos mediante el poder de su palabra. Es por eso que la Biblia dice que vengamos ante Él confiados ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Lo que el cristiano necesita muchas veces no es que Dios lo saque del problema, no es que Dios lo saque de la aflicción. Lo que el cristiano necesitamos muchas veces es buscar del poder de Dios, es fortalecernos mediante el poder de Dios, porque un cristiano, aunque está afligido, aunque está turbado, aunque está pasando por angustia, pero cuando camina en el poder de Dios, eso lo hace seguir hacia adelante. No hay cristiano que se fortalezca en el poder de Dios y no viva una vida en victoria, porque todo radica en el poder de Dios, en el poder de su palabra. Y dijo David, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y nosotros, hermanos, es que yo ya sé que de Dios es el poder, sí, hermano, pero una cosa es saber y otra cosa es conocer realmente las cosas. Dice el salmista en el Salmo 114, oiga bien, tan grande es el poder de Dios y de su palabra, que dice la Biblia, que oiga bien, que la tierra tiembla, dice, ante su presencia.
La tierra tiembla delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la tierra fue creada por Dios. Cuando la tierra mira a su creador, empieza a temblar. ¿Por qué? Porque es lo que hace la presencia de Dios. La presencia de Dios tiembla. La Biblia dice que los demonios creen, pero también tiembla ante la presencia de Dios. Y tristemente hay cristianos, tristemente, que ven delante de la presencia de Dios no temblamos, hay indiferencia muchas veces ante la presencia de Dios. Una cosa le voy a decir: lo que se mueve en este lugar muchas veces, lo que se mueve en las iglesias muchas veces es el poder de Dios. Pero la gente no quiere saber, no le pone interés, está ocupada en el teléfono, está ocupada en otras cosas, sin darse cuenta que están delante de la presencia de Dios. Si la tiembla tierra, el cristiano también tiene que temblar ante su presencia. ¿Por qué? Porque su presencia produce gozo, produce paz, produce vida. Pero ¿qué pasa? Y no solamente dice el salmista en el Salmo 114 que la tierra tiembla, sino también el salmista en el Salmo 46 va aún más allá. Y dice: a la voz de Jehová se derrite la tierra. Primero dijo: a la presencia de Dios la tierra tiembla. Ahora está diciendo, ahora a la voz de Dios la tierra se derrite delante de la presencia de Dios. Y si quiere, echémosle un vistazo al monte Sinaí. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, ¿qué era lo que se movía? ¿Qué era lo que estaba en ese lugar? La misma presencia de Dios. Y es por ese poder y por esa presencia que los cielos fueron creados y que la tierra fue creada. Y sabe una cosa: usted se levantó hoy, yo me levanté hoy por el poder de Dios. Yo vine a este lugar porque Dios es el que me sustenta. El oxígeno que nosotros no miramos, usted va y busque el aire, usted no va a mirar el aire porque no se mira, pero usted lo siente. Ese oxígeno que usted respira y ese aire que usted respira es por el poder de Dios que se mueve, es por el poder de Dios que nosotros tenemos ese oxígeno. Y los más agradecidos con Dios tendríamos que ser los seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos del chango, como dice muchas personas. Nosotros no estamos por la suerte, nosotros estamos con vida por la misericordia de Dios. Nosotros somos sustentados por el poder de Dios. Por eso dice Lamentaciones que por su pura misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, sino que son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Usted y yo tenemos que darle gracias a Dios, tenemos que darle gloria a Dios, porque si nos levantamos es por la gracia de Dios, si nos acostamos es por la gracia de Dios, si venimos a la iglesia es por la gracia de Dios, no porque nosotros seamos buenos o merezcamos, no, es porque le plació solamente. Y hay gente que camina como si Dios no existiera. Hay gente que cree que ellos existen por la suerte, o creen que existen por la casualidad. Unos creen que por el mono. Es mentiras del diablo. Cuando Dios creó claramente en el libro de Génesis, si usted me está oyendo por las redes sociales, tenga por seguro que usted no fue criado de un chango, de un mono, como dice la ciencia. Usted fue criado por el Creador. En el principio Dios dice que sopló del hombre aliento de vida, y el hombre fue alma viviente, fue un ser viviente. ¿Por qué? Por el soplo de vida. Y ese soplo de vida da fuerza, da poder a todo aquel que le sirve y a todo aquel que le busca. Imagínese, hermano, ante su voz. Estamos hablando acerca del poder de Dios, que David dijo: de Dios es el poder. Ante su poder, hermano, los vientos se someten. Y usted conoce la historia cuando Jesús iba en la barca. Cuando Jesús lo reprendió, se le acabó lo bravo al viento.
Solamente con una palabra detuvo todas las cosas. Y dice la Biblia, yo leía y dice la Biblia, que estos hombres se quedaron maravillados de lo que Jesús había hecho. Que con la palabra, no solamente con su presencia la tierra tiembla, no solamente ante su voz la tierra se derrite, sino que también ante su presencia sus enemigos huyen, pero también ante su voz los vientos le obedecen y se someten a él. Y una primera cosa que yo quisiera hablar en esta hora, que ese Dios de poder, dice la Biblia, que lo que dice Habacuc capítulo 3 versículo 3, el resplandor, dice, fue como la luz, el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, dice, y ahí estaba escondido su poder. De sus manos estaba escondido su poder. Acuérdese que el brazo de Jehová sigue haciendo proezas. Acuérdese que el brazo de Jehová sigue haciendo maravillas. Acuérdese que el brazo de Jehová sigue salvando. ¿Por qué? Porque en el brazo de Jehová es el poder que está en el Dios verdadero. Pero el trueno, oiga bien, y dice Job, capítulo 26, versículo 14, dice Job, pero el trueno de su poder, el trueno de su poder, ¿quién lo podrá comprender? ¿Quién lo podrá comprender el trueno de su poder? Por su poder se sostiene el mundo, como dice Jeremías capítulo 10, versículo 12, dice, el que hizo la tierra con su poder, el que hizo la tierra con su poder, el que hizo los mares con su poder, el que hizo las hierbas del campo con su poder, el que hizo todas las cosas, no solamente las creó, no solamente las hizo, sino que Él las sigue sustentando, así como usted lo sigue sustentando, es cierto, pasa por necesidades, pero Él lo sigue sustentando, pasará por necesidades y Él lo seguirá sustentando. No solamente acuérdese de dónde viene su provisión, de dónde viene su salvación, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Por su poder. Si usted está aquí, ¿por qué está usted aquí? Por el poder de Dios. Yo no lo miro con hambre, lo miro bien. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Dios sustenta y Dios sigue sustentando y Dios lo seguirá sustentando. Porque aunque usted y yo no merezcamos el sustento de Dios, dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y yo decía, pensando, imagínate que la misericordia de Dios no se renovara sobre nuestras vidas. Solamente se le acumulara los pecados que cometemos, las faltas que cometemos, pecado tras pecado. Imagínese, si Dios no fuera un Dios misericordioso, hermano, nuestro Dios no es como el hombre. Al hombre se le acaba la misericordia, el hombre se cansa de tener misericordia, el hombre se cansa de ser fiel. Pero nuestro Dios no se cansa de tener misericordia de usted y tener misericordia de mí. A nuestro Dios no se cansa de serle fiel a usted y de serle fiel a mí. Dios no se cansa. Dios no tiene límites, es lo que quiero tratar de decirle. Dios no tiene límites. El hombre hasta cierto punto tiene límites. La paciencia del hombre, pero la paciencia de Dios, dice la Biblia, que Él es lento para la ira y grande es su misericordia. Grande es tu fidelidad. ¿Por qué? Porque Dios no es como el hombre. Nuestro Dios es eterno. El hombre es mortal. El hombre tiene sus días contados sobre la tierra, pero nuestro Dios no. Si usted peca, si usted falla y se arrepiente, su misericordia lo puede perdonar, su misericordia lo puede restaurar. Y usted que me oye por las redes sociales, si usted le ha fallado a Dios, venga la misericordia, que Dios es lento para la ira
y grande en misericordia, y su fidelidad es grande para todos aquellos que quieran venir a Él. No importa, hermano, qué pecado, qué pecadote se haya aventado. Si usted viene ante Dios, Dios lo puede perdonar. Y yo meditaba esta mañana y miraba acerca de Judas. Yo me preguntaba, ¿será que Dios hubiera perdonado a Judas si Judas se hubiera arrepentido? ¿Será que realmente Dios hubiera tenido misericordia de Judas si Judas se había arrepentido? Y si yo voy a la misericordia de Dios, no hay pecado que Dios no perdone. El problema de Judas es que Judas no se arrepintió. El problema de Judas es que el remordimiento le ganó. Y esa culpa le dio un remordimiento. Y ese remordimiento lo llevó a suicidarse. Y usted mira a comparación del apóstol Pedro. Pedro sí se arrepintió. ¿Por qué? Porque Pedro vino y se humilló delante de la presencia de Dios. ¿Qué le quiero decir a él? ¿Qué le quiero decir con esto? Que ese Dios que perdonó a Pedro también te quiere perdonar a ti. Hay mucha gente que siente que la culpa les está ganando y que la culpa los está venciendo y que la culpa ha venido a su mente y les hace creer que Dios no los va a perdonar porque ya le fallaron una y otra y otra y otra y sigue fallando. Pero acuérdese que le dije que la misericordia de Dios no es como la del hombre. La misericordia de Dios es limitada, pero la misericordia de nuestro Dios no es limitada. Así que no deje, amigo que me está oyendo, que la culpa venga y lo venza. Mejor corra delante de Dios, humillado bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Si tú te humillas, Dios te levanta. Si tú te arrepientes, Dios te perdona. No dejes que la culpa te venza, sino ven humillado y arrepentido delante de la presencia de Dios, que no hay falta, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo venció el pecado. Cristo venció la muerte. Lo único que tienes que hacer es venir delante de Él arrepentido y humillado delante de su presencia. Y sabes que cuando tú vienes arrepentido y humillado, tú te levantas diferente. Tú te levantas diferente, te levantas, te sientes perdonado, te levantas restaurado. Eso es lo que la misericordia y el amor de Dios hace para todos aquellos que vienen ante Él arrepentidos. El problema, hermano, que en veces no nos arrepentimos. En veces es la conciencia, el remordimiento. Venimos, decimos, nos arrepentimos, pero seguimos muchas veces practicando la misma falta. No hay un arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento genuino, usted mira el cambio en la persona. Ya no es igual, es diferente. Es lo que hace la misericordia de nuestro Dios. Ahora, por su poder se sostiene el mundo. Por su poder se sostiene el mundo. Si decimos que el hombre, no digo con exactitud, pero si el hombre fue creado a más o menos unos 6,000 a 7,000 años, el mundo realmente no sabemos cuándo fue creado, porque la Biblia no dice exactamente hace cuánto fue creado, pero supongamos que el hombre fue creado hace 6,000, 7,000 años. Hace 6,000 y 7,000 años que la paciencia de Dios no se ha acabado para con el hombre. Hace 6,000, si es que el hombre fue creado hace 6,000 años, hace 6,000 años que Dios sigue teniendo misericordia de Dios. Por eso Pedro, cuando le dice al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Dios le dice, hasta 70 veces 7. No una, no dos, dando a entender en todo tiempo. Dice que pecare contra ti, dice, perdónale, dando a entender, hazlo en todo tiempo. Si él se arrepiente, problema de él. Pero si él viene, tu trabajo es perdonarlo solamente. Y lo demás déjaselo a Dios. ¿Sabes que no se arrepiente? Eso déjaselo a Dios. Nuestro trabajo solamente es perdonar a la persona que nos daña, que nos ofende, que hace cualquier cosa. Nuestro trabajo es perdonarlo. Nuestro trabajo no es mirar o decir, es que no se arrepintió, es que sigue haciendo lo mismo. Usted siga perdonándolo, porque Dios se va a encargar Dios se encargará del resto. Y yo meditaba
Usted se imagina, hermano, Israel 40 días en el desierto. ¿Cómo pasaría para que el calzado no se les desgastara? ¿Qué pasó que el vestido no se les desgastó en 40? Porque, hermano, estás en un desierto, no estás en un palacio metido, no, vas en un desierto y vas caminando y el sol te está quemando y se va desgastando. Pero ¿qué pasa? 40 años Dios lo sustentó al pueblo de Israel. 40 años Dios les proveyó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios permanecerá fiel. Aunque yo sea infiel, Dios siempre va a permanecer fiel a ti. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Busca a Dios. Refúgiate en Dios. Busca el poder, fortaleceos en Dios y en el poder de su fuerza. Nunca vas a poder vencer tú una aflicción si no es mediante Dios y mediante el poder de su fuerza. Es de la única manera que dice Pablo, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, para que podáis resistir en el día malo. Y hay mucha gente, hermano, que ya está pasando ese día malo. Hay gente que está caminando por el día malo, pero ¿por qué los mira de pie? Porque se han fortalecido en Dios y en el poder de su fuerza. ¿Por qué los mira de pie? Porque se refugian en Dios y en el poder de su fuerza. ¿Por qué los mira de pie? Porque no miran lo que está enfrente de ellos, miran a Dios delante de ellos y tienen la confianza y tienen la seguridad que ellos van a salir de su día malo. A todo le toca ese día malo, pero acuérdate, cuando tú te fortaleces en Dios y en el poder de tu fuerza, tú vas a salir tu día malo. Tu día malo no es para siempre, tu día malo no es para muerte, solamente es para enseñarte a confiar y a esperar en Dios. Pero tienes que hacerlo fortaleciéndote en Él y en el poder de su fuerza, hermano. No tengo trabajo, fortalécete en Él. Hermano, me siento mal, fortalécete en Él. Hermano, me duele el cuerpo, fortalécete en Él, que no para siempre el justo quedará postrado. ¿Te sientes postrado ese problema? ¿Te sientes que te postró? Fortalécete en Dios y en el poder de tu fuerza, porque Él tiene el poder. Si tiene el poder de sostener el cielo y sostener la tierra, también tiene el poder de sostenerte a ti, tiene el poder de suplirte a ti. Y yo meditaba, ¿cómo puede ser que Dios sostuvo a un hombre con un río, unos cuervos lo alimentaban? No, son cosas que quizás no entendemos y yo no quiero entender, solamente quiero creer que así fue. Porque yo me acuerdo de nuestro pastor Armando Araz, que él predicaba que el pez se comió a Jonás, y decía él, y si la Biblia dice que Jonás se comió el pez, yo también lo creo. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se tienen que cuestionar, hay que solamente creerlo. Se mira algo difícil, imposible, pero si la Biblia dice, es porque así es. Y esto es para que usted y yo aprendamos que de Dios es el poder y de Dios es la misericordia. Acuérdese, también Dios no solamente tiene el poder para crear el mundo, sino también tiene el poder para sustentarlo, también tiene el poder para darle vida a las cosas. No solamente las sustenta, sino que también les da vida. Esos pajaritos que usted mira volando ahí contentos a las 5 de la mañana, esos gallos que lo levantan a las 5 de la mañana, el que vive en rancho, ¿quién cree que es el que lo sustenta? ¿Quién cree que lo sustenta? Dios es el que lo sustenta. Y dice la Biblia, si Dios tiene cuidado de las aves del cielo que cantan, los gallos que cantan, dice, ¿no tendrá cuidado de ustedes? Y dice fuerte, hombres de poca fe, crea. Usted es más importante que el gallo, usted es más importante que la gallina, usted es más importante que los pájaros del cielo. Usted está hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Dios lo creó a usted con un propósito específico y Dios se lo quiere llevar hasta que ese propósito se cumpla completamente. Hasta que ese propósito llegue a la culminación completamente. Entonces está pasando necesidad. Nomás mira a los pajaritos cuando cantan. Ay, mira qué bonito pajarito, cómo trae su comidita en el piquito. Dios le proveyó. Dios le proveyó. Las aves
las aves del cielo, las bestias del campo, los peces del mar, todo eso, Dios no solamente los crió, Dios no solamente los sustenta, sino que también Dios les da vida. Dios también les da vida. El poder de Dios, y una de las cosas que yo le quiero decir a usted en esta hora, que el poder de Dios es eterno, no tiene fin. El hombre es limitado en fuerzas, pero Dios es poderoso eternamente. Y un día, oiga bien, el mismo poder de Dios va a hacer que esta tierra sea destruida, porque va a entrar un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahorita los está sustentando, pero llegará el momento donde la tierra y el cielo serán deshechos, pero para dar cabida al cielo nuevo y a la tierra nueva, donde ahí morará la justicia de Dios. El poder de Dios es incomparable. El poder de Dios es inmenso. El poder de Dios que hizo maravillas. Pero no solamente el poder de Dios sustenta al mundo, sino que el poder de Dios le da vida a todas las cosas. Oiga bien, según Hechos, capítulo 17, versículo 24, dice lo siguiente: pues Él es quien da vida a todas las cosas. ¿A quién? A todas las cosas. Él es quien da vida a todas las cosas, y no solamente les da vida, sino que también dice, Él les da aliento a todas las cosas. Hermano, debería estar bien gozoso ahorita el Dios que usted sirve. Su Dios no es un Dios de palo. Su Dios no está en una cruz. Su Dios no está muerto. Su Dios no está en una imagen. Su Dios está vivo porque se levantó de los muertos, y ese Dios vivo levantó a Cristo de entre los muertos. Entonces, si algo tenemos como privilegio como cristianos, es que servimos a un Dios que oye, que si yo le hablo Él me oye, a un Dios que me responde, a un Dios que extiende su mano para bendecirme y para suplirme. Ese es el privilegio que tiene el cristiano que sirve a un Dios vivo. ¿A quién sirve usted, hermano? ¿A quién sirve usted? A un Dios vivo. ¿Y sabe lo que me gusta de ese Dios? Que no tengo que venir exactamente a la iglesia a orar a Él. Si yo le oro desde mi casa, Él me escucha. Que es bueno venir a la iglesia, es cierto. Pero si no puedo venir desde donde yo estoy, Él me oye. Voy en el trabajo, Él me oye. Voy a la tienda, Él me oye. Estoy en mi casa, Él me oye. Estoy en cierto lugar en el carro, Él me oye. Ese es lo bueno, y acuérdese que su oído no se ha grabado, no se ha cortado para hoy. Muchas veces el problema, hermano, que muchas veces no clamamos a ese Dios. Pero yo clamo y no me responde, pues espérense que le va a responder a su tiempo. Así también Dios tiene un tiempo para responder. Dios no es como que, Señor, dame ahorita, y que no, Dios no atiende mandados. Dios no es la persona como la de los mandados. Ve si tráeme este mandado y pum, va el lugar, te doy $5 y pum, va como vale, viene y regresa. No, mi hermano, Dios no es así. No, mi Dios no es el Dios de los mandados. Mi Dios le va a responder una, si Él quiere, y otra al tiempo de Él. Así es nuestro Dios de hermoso y de poder. Pero ¿sabe qué? Él lo hace porque nos ama, porque no quiere tener mal acostumbrados. Él quiere que nos enseñemos a confiar en Él. Él quiere que nos enseñemos a depender de Él. Él quiere que nos enseñemos a levantar nuestro rostro hacia Él. Por eso lo hace Dios, porque Dios le puede contestar en 5 minutos su necesidad. Dios lo puede hacer. Estamos hablando que de Dios, ¿qué? ¿De Dios qué? Es el poder. Es el poder, pero si no lo hace, Él sabrá por qué. Pero si usted espera, Dios lo va a bendecir. Hermano, y cuídese, cuando Dios bendice se multiplica todo. Cuando Dios decide bendecir a alguien, se multiplica, porque se multiplicaba, porque leía yo la otra vez la alimentación de los panes y los peces. ¿Y cómo Jesús los multiplicó? Me preguntaba. Jesús solamente dice que los bendijo, y eso fue suficiente.
Entonces cuando Dios lo bendiga, se le va a multiplicar las cosas. Pero espere a que Dios lo bendiga, porque lo que Dios toca y lo que Dios bendiga no disminuye, se multiplican. ¿Pero qué? Pero tiene que esperar en ese Dios. Dijimos que ese Dios es inmenso, no, el tiempo no me va a alcanzar, pero dice, pero no solamente de Dios es el poder porque Él crió al mundo, no solamente porque Él da vida, hermano, Él da vida física, pero también da vida espiritual. Y es la que el mundo necesita. Cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, ¿a qué vida usted cree que Jesús se refería? A la vida espiritual, a la vida eterna. Porque Él está diciendo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida abundancia es una vida que no mengua, que no disminuye, es una vida abundante. Es cierto que la persona puede vivir bendecida en esta tierra mientras sirva a Dios, pero la mejor tierra es la eterna. Dice el apóstol Pedro que Él hace todas las cosas y Él da aliento a todas las cosas. Dice, nos da vida, nos sustenta los que caminan en Él. Las bestias del campo, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y como segunda cosa que quiero hablar, no solamente acerca del poder de Dios, que sustenta todas las cosas, que le da vida a todas las cosas, que creó todas las cosas, sino también que el mismo salmo que acabamos de leer dice, porque tuya es la misericordia. Segunda cosa, quiero hablar de que la misericordia es de Dios. Y fíjese lo que dice el apóstol en Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, quien es rico en misericordia. ¿Qué entiende usted por la palabra rico en misericordia? Que en Él abunda la misericordia. Una persona rica no anda escaseando. No tiene necesidad. Nuestro Dios es rico en misericordia. Dice, con su gran amor con que nos amó. El amor de Dios produjo su misericordia hacia nosotros. No la misericordia produjo el amor de Dios produjo la misericordia hacia nosotros. Pero yo le pregunto a usted, amigo que me oye, ¿se siente usted amado por Dios? Si usted me dice que no se siente, digo yo, entonces, ¿qué más tiene que hacer Dios para sentirse amado? Ya lo hizo todo, lo sustenta, le da vida, no solamente le da vida, le provee sus necesidades y ya proveyó a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. El amor de Dios produjo su misericordia hacia nosotros. Y un texto muy conocido en Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice, con amor eterno. Oiga bien, con amor eterno. El amor del hombre, hermano, es eterno. No, el amor del hombre no es eterno. Cuando el hombre se siente traicionado, el hombre, vamos a hablar del hombre, deja de amar. El hombre del mundo. El cristiano no tiene que ser así. Pero la realidad es que el amor del hombre está limitado. Con amor eterno. Oiga bien, eterno por siempre. Que no importa lo que tú hagas hacia Él, Él te seguirá amando. Seguirá teniendo de ti misericordia. Porque Él también es un Dios misericordioso. Dice, por lo tanto, por ese amor yo te prolongué mi misericordia. El amor de Dios es eterno. Oiga bien, su misericordia no tiene fin. No tiene fin. Su amor no tiene fin. Su misericordia no tiene fin. Haga lo que yo haga, Él me ama. Él tendrá misericordia de mí. ¿Por qué? Porque su amor y su misericordia no tienen fin. Y tercer cosa, y termino con esto.
El salmista dice en el Salmo, lo voy a leer nuevamente, el Salmo 62:11. Una vez habló dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y tuya, oh Señor, la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Conforme a lo que la persona haga, eso va a recibir. No lo que no haga. Usted no va a dar cuentas por el vecino, no. Usted va a dar cuentas por él. Usted va a dar cuentas por las acciones que usted toma delante de Dios. Dice aquí que Él nos paga. Hoy bien lo que dice Ezequiel capítulo 18. Porque decía el pueblo, en ese tiempo el pueblo decía, bueno, nuestros padres se comieron las uvas y a nosotros nos dañaron los dientes. O sea, nosotros estamos pasando las consecuencias de nuestro padre. ¿Y sabe qué dice? Dice el Señor, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no pagará el pecado del Padre, ni el Padre pagará el pecado del Hijo. El alma que pecare individualmente, esa morirá. ¿Qué le quiero dar a entender con esto? Que Dios le va a pagar personalmente a cada uno individualmente conforme a su misericordia. ¿Por qué? Porque Dios, termino con esto, porque Dios es Dios justo y Él hace justicia. Y termino con esto y sigo terminando y no termino. Gloria a Dios. Ahora sí, ya para finalizar. Un pasaje en Apocalipsis que dice lo siguiente. He aquí yo vengo pronto. Dice, y mi galardón conmigo. Mi galardón para recompensar a cada uno según sea sus obras. Hermanos, ustedes que están allá sentados sirviendo a Dios, hermanos, siéntase privilegiado. Porque el galardón no es para enjuiciar a nadie. El galardón es un regalo por tu servicio y por tu fidelidad a Dios. Usted que es líder de esta iglesia, siéntase bendecido porque lo van a ganar. Aunque usted no lo busque el galardón, lo van a dar un galardón. Aunque usted no sirva por un galardón, le van a dar un galardón. Porque así dice la Biblia, solamente se lo van a dar a aquellos que trabajan en la obra. Siéntase privilegiado. De que ese galardón, dice, para recompensar a cada uno, hermano. Ya no quiero decir termino otra vez porque iba a decir lo mismo. Hermano, que el hermano trabajó bastante. Pues a usted no le van a dar el galardón por el hermano. Si él trabajó bastante, a él le van a dar un galardón grande. Si usted trabajó poquito, pues le van a dar poquito. Si usted trabajó más o menos, le van a dar más o menos. Así que yo le animo, trabaje, pero no trabaje poquito, trabaje bastante para cuando lo galardones, le den un grande galardón. Yo sé que aquí en esta iglesia nadie trabaja para recibir nada a cambio, sino trabajan por agradecimiento a Dios. Pero aunque usted no quiera, se lo van a dar. Aunque usted no lo busque, se lo van a dar. ¿Y sabe quién se lo va a dar? Aquel mismo que lo salvó, aquel que dio su vida en la cruz, aquel que murió, aquel que resucitó, el mismo. Ay, me encanta que Él no va a enviar a los ángeles, Él no va a enviar a Miguel, no va a enviar a Gabriel a darle el galardón. Y Él viene, Él mismo, personalmente, se va a presentar y darle, aquí está tu galardón, Joel. ¡Qué bendición! No va a enviar a ningún ángel. Él mismo se va a parar delante de usted. Aquí está tu galardón, mi hijo. Dios te bendiga y póngase de pie. Ya me emocioné yo también.